Bienvenido una vez más a la continuación de estas reflexiones que comencé hace ya algunos meses sobre la salud y la seguridad social. Las principié cuando comenzó el gobierno del presidente Petro y lanzó, como lo había hecho desde su campaña, la propuesta de transformar el sistema de salud colombiano. Fui consultor cuando se reglamentó la Ley 100 del año 1993 que transformó el sistema de salud que venía desde hacía algunas décadas organizado a través del seguro social, los hospitales públicos, etc. Soy consciente que el sistema de salud que está diseñado en la ley 100 y que, como lo dije y lo he dicho varias veces, está respaldado por una serie de documentos técnicos muy elaborados, muy detalladamente analizada la situación de la salud, está en esos documentos técnicos. Contiene esos documentos técnicos herramientas de un nivel muy superior a las que teníamos antes en el campo de la epidemiología o la salud pública. Soy consciente de que la Ley 100 efectivamente en su diseño, en lo que tiene que ver con salud, porque hay otra parte de pensiones, como usted lo sabe, entonces lo que digo es que esa ley contiene los elementos para que al reglamentarse se utilizaran esas herramientas tan técnicas, tan bien desarrolladas y elaboradas para crear un sistema de salud revolucionario, pero igualmente soy consciente que del diseño no avanzamos, no sucedió nada después del diseño. Por lo tanto, creo yo y muchas de las personas que participamos de esa reglamentación y que parte de nuestro trabajo y por nuestro interés profesional conocimos a fondo la Ley 100 y las raíces técnicas de las cuales surgió esa ley, soy consciente, repito, que hay que transformar la manera como se ejecutó la Ley 100 o cómo se utilizó el conjunto de decretos reglamentarios para crear el nuevo sistema de salud, es decir, darle vida. Eso fue precisamente lo que no se hizo. La vida de la Ley 100 realmente no la hemos visto en ningún momento. Si algo podríamos decir en este instante es precisamente escarbar en las profundidades de esas raíces para ver qué fue lo que pasó, por qué no se aplicó tal como la ley estaba o lo ordenaba hacer, como estaba diseñada, y de esa manera ya con la experiencia de 30 años, incluir las nuevas ideas que seguramente tienen las mismas intenciones de las de hace 30 años, de las de hace 50 años cuando comenzó el sistema de salud, de las de hace más de 70 años cuando se creó el seguro social, etcétera. Hay que reunir todas esas intenciones
y ver que en todas esas leyes hay algo en común, y es que están muy bien diseñadas, pero pobremente ejecutadas y en algunos casos criminalmente ejecutadas. Cuando revisé en estos días la lista de reflexiones que he publicado en torno a este tema de salud y seguridad social, me di cuenta que había una que había llamado mucho la atención de las personas que, como usted me está escuchando, y es la que dediqué a el tema de los equipos de salud que propone el nuevo gobierno, los equipos de salud dentro de su programa de salud preventiva y predictiva, aquel que lanzó en Aracataca en, en noviembre del año pasado. Y llamó la atención esta reflexión a la cual me estoy refiriéndome, porque en esa reflexión dije que además de esos equipos de salud que van a visitar y que ya están visitando muchos pueblos y muchas zonas rurales del país, deberían ir acompañados de equipos de educación. Dado que fue esa reflexión la que más atracción despertó y la que más gustó, quiero profundizar sobre ese aspecto y sobre esa idea que planteé en esa reflexión. En esta oportunidad quiero referirme a un aspecto muy preciso y es a uno de los elementos que sustenta y que dio inicio a las discusiones que concluyeron en la Ley 100. En un libro que publiqué en el 2018 y se llama Seguridad Social, en ese libro hablo de los cromosomas de la Ley 100. Y me refiero a documentos técnicos que por supuesto no son de origen colombiano. Y eso no es malo. La creación del seguro social está basada en el sistema creado en Alemania a finales del siglo XIX. Hay países líderes en muchas cosas y los demás adoptan esas ideas, las adaptan a su medio, etc. Pero en este punto, o en esta reflexión quiero concentrarme en el aspecto precisamente que toca este asunto de la educación, que fue el que llamó la atención de esa reflexión. En muchos documentos que comenzaron a escribirse y a debatirse en los años 80, se hablaba y se pretendía hacer una evaluación de la utilidad que habían tenido las famosísimas campañas de prevención y de educación en salud en el pasado, es decir, en los años 60, 70 y de pronto un poco antes. Se quería evaluar qué tanto, por ejemplo, habían servido las campañas que se emitían por el radio a las zonas rurales sobre educación en salud, por ejemplo, qué es fiebre, qué es diarrea, qué es tos y vómito, qué es mal estado general, qué es deshidratación, etc. Concluyeron muchos de esos estudios que aun cuando los mensajes iban dirigidos a las zonas rurales y más pobres de los países, resulta que en esas zonas no había radios. Y si había radios, había muy pocos radios
por cada 1000 personas y esos radios además no tenían pilas. Por otro lado, cuando se regalaban esos radios, las personas se veían obligadas a venderlos para poder comer. Luego, las campañas efectivamente eran maravillosas, muy bien diseñadas, con voces muy conocidas en cada país, pero no llegaban a los destinatarios que realmente necesitaban esa educación. Por lo tanto, una de las grandes conclusiones a la que se llegó en esos documentos que me refiero de los años 80, 90, es que a esas zonas rurales se debe llegar no con radios regalados, no con, por ejemplo, el suero para la deshidratación regalado, no con nada regalado, porque eso disminuye, elimina la dignidad del ser humano y le hace creer que no es capaz de conseguir las cosas que necesita. Estos estudios concluyeron, y ese es el primer cromosoma al cual me refiero en este libro que he mencionado, que lo que deberían hacer estas campañas es llegar a las zonas rurales, educar masivamente a las mujeres adolescentes que ya son madres de un hijo, ojalá un solo hijo, primero evitar que tenga el segundo y educarlas en aquellas actividades productivas propias de la zona, de la región donde viven. Eso es una educación dirigida a la elevación de la capacidad productiva de las personas y de su dignidad. Dentro de esos programas, por ejemplo, caben perfectamente los proyectos de microcrédito, porque si usted lo sabe y si no le sugiero que visite el programa del Grameen Bank, G-R-A-M de mamá E-E-N, Grameen Bank, que nació en Bangladesh a final de la década del 70. Ese es un proyecto que entrega un microcrédito a grupos de mujeres y ellas mismas va creciendo su patrimonio, su capacidad productiva y de esa manera con el ingreso disponible que tienen una vez pagan sus cuentas, ya se educan para cuidar a sus hijos. Eso sí protege la salud. Esa es prevención de la salud. La salud no se previene solamente dando mensajes de salud de pública, como tradicionalmente los conocemos. Es un punto importante, pero que la persona lo entiende cuando tiene otra serie de necesidades atendidas, como es su dignidad personal, su capacidad productiva. Antes de eso hay un resentimiento, un malestar general. Y no hay una comprensión libre de esos sentimientos negativos. En este caso se dirige a mujeres porque precisamente toda sociedad debe proteger primero que todo a los niños y dentro de los niños a los menores de 1 año de edad. Y tradicionalmente en las sociedades como las nuestras o en los países como los nuestros hay muchísimos niños menores de 1 año de edad, hijos de madres adolescentes que el padre no está cerca, el padre no le importó su condición de padre, la abandona a la niña con su hijo y ahí es donde hay que proteger a ese niño. Luego, fíjese que es una cadena, educar a la niña para que sea productiva, eleve su dignidad, para que cuide al hijo con un dinero disponible que le queda a través de proyectos dirigidos a esa educación. A esa es la educación que me refería y continuaré en estas reflexiones sobre ese aspecto. Muchísimas gracias y hasta luego.